Ahí está, grabar en la computadora. Bueno, buenas tardes de nuevo. Un poco la consigna es, se contactó la gente de Viapool con la Cámara Empresaria, nos habló de un tema que enseguida se nos disparó una neurona diciendo este tema seguramente es de interés para las empresas y tiene que ver con los costos, la logística y la optimización del transporte de pasajeros desde el punto de vista privado, ¿no? La gente de Viapool que nos acompañan, bueno, ya se van a presentar brevemente, pero están atendiendo a algunas empresas del parque y por lo que yo entendí, esas empresas son de tipo grande y la idea es ver con las herramientas que tienen, con conceptos que ellos manejan, que es mapeo, ruteo y demás, a ver cómo se puede bajar más al llano para que las pymes también puedan hacer uso o puedan evaluar hacer uso de esta sinergia para mejorar y tener calidad y precio, ¿no? A ver si lo dije bien. Así que bueno, perfecto. Los dejo, nos acompañan, Guillermo Casetari, de Isolan, Damián Fattore de Bullrich, PWA, Claudia Figueroa de Industria Básica y Bianca Galiuzzi también de la Cámara. Adelante, Martín y Alejandro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, yo soy uno de los fundadores de Viapool y me acompaña Martín, que es nuestro gerente comercial. Y bueno, Viapool es una empresa de movilidad, operamos solamente en el segmento de grandes empresas durante muchos años, nos especializamos tanto en la vertical de remises o lo que se llama hoy remises, todo a partir de tecnología, como también en todo lo que tiene que ver con las combis y los buses en el traslado de personal. Arrancamos siendo una empresa de tecnología y de a poco, a medida que fuimos creciendo con nuestros clientes, fuimos dándonos cuenta que la solución de la tecnología había que acoplarla a la movilidad y brindar una solución que ya de alguna manera se apalancara sobre la tecnología y pudiera tender a ser más eficiente. En el parque trabajamos con Bayer, con Kimberly, con Unilever, con S.C. Johnson. Hace muchísimos años, tenemos más de 10 años operando. Y recientemente, por este último tiempo, haciendo un análisis de lo que era el transporte general, una idea previa a la pandemia, pero que con la pandemia tal vez se aceleró, y de tomar conocimiento cómo era un poco la movilidad de las grandes empresas, sobre todo en clúster como el Parque Industrial de Pilar, nos dimos cuenta que todas de alguna manera buscan brindar algún tipo de solución o de atacar el tema de transporte a sus operarios, incluso, bueno, post pandemia, extenderlo a empleados de mantenimiento muchas veces, o de seguridad, o de limpieza, etcétera, que obviamente a partir de lo que genera el transporte público se volcaron mucho más a los servicios privados. Nos empezamos a dar cuenta que el uso de este transporte, cuando uno lo reduce a una empresa, a un universo de 200, 300, 400 personas, es muchísimo más eficiente y más ineficiente, y el costo per cápita que termina pagando una empresa por empleado efectivamente trasladado es excesivamente caro. Dada la concentración y la demanda que tiene el Parque Industrial de Pilar, y producto de que hemos ido analizando lo que son las rutas con las cuales se fueron desplegando los tipos de clientes con los que nos manejamos, nos dimos cuenta que el upgrade de alguna manera, o lo que debería venir para que todos ganaran y para que este servicio tuviera otra capilaridad, era básicamente desarrollar un sistema de rutas que pudieran abastecer el Parque Industrial de Pilar en diferentes segmentos de horarios, en diferentes segmentos de horarios, y que eventualmente las empresas simplemente pudieran acceder al beneficio del pasaje. O sea que básicamente le acerquen a sus empleados la tarifa, digamos el asiento, la reserva del asiento en una red de rutas que abastecen in-out al Parque Industrial de Pilar. Esta accesibilidad que pueden tener las empresas puede ser por el 100% del boleto, como también puede ser un subsidio, o como simplemente puede ser suministrarles el canal para que esto les llegue, para que este canal les llegue a sus empleados y lo puedan pagar de su propio bolsillo. Cuando le comentábamos a Jorge de qué se trata esta solución, qué es lo que nosotros buscamos lo que buscamos es tratar de generar una alternativa de traslado, como si fuera una suerte de servicio diferencial, de bus diferencial, pero abasteciendo puntos de alta demanda que conectan clúster que obviamente están desabastecidos de ramales o de traslados de eficiencia del transporte público. Lo que vemos en todas las grandes ciudades de Latinoamérica es que el transporte público se desarrolla para el centro de la ciudad, hacia adentro y hacia afuera, con trenes, con subtes, etcétera, con metros, pero cuando se empezaron a desarrollar diferentes clústeres en los suburbios, el transporte público no creció y crecieron los transportes privados,
o algunas alternativas de transporte público que eventualmente terminan siendo bastante tediosas o a veces inseguras para los empleados. Cuando a eso le agregamos la variable de puntualidad, presentismo, que mucho, digamos, las empresas lo necesitan, nos damos cuenta que terminan yendo a pagar servicios dedicados donde una combi está 1 hora y media dando vueltas, parando en diferentes puntos, y cada empresa haciendo específicamente lo mismo, donde la ocupación promedio al final de un vehículo de tal vez 19 asientos, 24, 45, termina siendo 30, 40% en el mejor de los casos. Cuando uno divide un contrato fijo, como te lo cobran en definitiva los prestadores de transporte, sobre la cantidad de ocupación real que uno termina teniendo por asiento, te das cuenta que lo que se gasta es muchas veces incluso más caro que lo que se paga por el salario efectivo de esa persona. Entonces, bien, ¿cómo hacemos para desarrollar estas rutas? Si me permite, les voy a compartir un poquito mi pantalla y siéntanse libres de interrumpir cuando lo deseen, con cualquier pregunta. En lo bueno, hago un pequeño, te voy dando un poquito de tiempo. Lo bueno hasta acá es que han hecho un trabajo de análisis que bueno, que seguramente habrá que complementarlo con algún relevamiento futuro, pero por lo que seguramente todas las preguntas van a venir ahora relacionadas al tema de la pandemia, ¿no? Cómo se puede optimizar eso. Pero otra cosa que acabo de tomar nota es el tema de que lo que se hace es asignar un asiento a un pasajero, no un micro a una empresa. O sí, ¿cómo es esa parte? Tal cual. O sea, nosotros vamos a poner a disposición una serie de rutas y parte de este trabajo, de esta primera conversación, es tener una retroalimentación con ustedes. Nosotros en su momento desarrollamos este concepto para polos administrativos, polos como Munro, donde hay una gran concentración de empresas, después posterior a la pandemia, Catalinas, Puerto Madero, donde las empresas contratan este servicio de combis, pero siempre de manera independiente, en donde no llega a todos los empleados y el costo per cápita termina siendo muy caro. A partir de la pandemia, y donde las empresas empezaron a pensar en sus retornos a las oficinas de una manera tal vez evitando el transporte público, es donde el modelo compartido o de buscar soluciones que no sea pagarle un remis dedicado a una persona, que es el extremo del costo, ni el transporte público, donde tal vez es lo más económico, pero en este caso lo más inseguro, o a veces lo más largo, encontrar una alternativa en el medio que tienda a ser más eficiente. Esto siempre lo pensamos, obviamente, para estos lugares donde había grandes concentraciones de demanda. A partir de la pandemia, lo que fue trabajo esencial se disparó en el parque y nosotros como receptor o como plataforma de movilidad para grandes clientes, el volumen del parque empezó a crecer de manera exponencial. Y encima con otras complejidades, donde todos lo piden para la misma hora, muchas veces los piden para hacer conexiones con las combis. Entonces nos piden un auto para las 4 de la mañana para hacer 3 cuadras en José C. Paz, que ningún chofer lo quiere hacer, porque obviamente tiene el costo hundido de la distancia. Bueno, se generan un montón de coyunturas. Surgen nuevas aplicaciones de movilidad, como Didi, que acaba de lanzar en Argentina, Bit, está Uber, está Cabify, que ¿qué hacen? Tratan de captar conductores, les ofrecen bonos muy interesantes por circular en zonas de tráfico de consumidores, por ejemplo en Palermo, en zona norte, etcétera, y desabastecen a las remiserías que no saben cómo retener a sus conductores con la cadena de pago y con otras complejidades. Nosotros tratamos de dar una solución corporativa, nos especializamos en eso, pero el costo del remis per cápita es muy elevado. Y habiendo trabajado tanto tiempo con las combis, lo fuimos a desarrollar a partir de la comercialización de asientos en ramales que tienen alta demanda. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos obviamente una app de tecnología, una app donde la gente se descarga y se da de alta la cuenta corriente o eventualmente el grupo de usuarios con el cual se quiere trabajar. Perdón, me voy a meter un segundito en cómo funciona esta reserva. Y básicamente se visualizan todas las rutas que están habilitadas y que en este caso van a abastecer el parque industrial de Pilar. El empleado, si trabaja con una cuenta corriente, simplemente va a poder generar su reserva para ida o para vuelta. Muchas veces hay supervisores que le piden los viajes en nombre de estos operarios. Entonces, puede haber un supervisor que genera este pedido en nombre de alguien. Esto genera una suerte de boarding pass, que lo pueden ver en esta imagen. Perdón un segundito que tengo la garganta. No se preocupen, no es nada grave, es solo aire acondicionado. Genera una suerte de boarding pass que obviamente el conductor tiene otra aplicación con la cual valida los ingresos y que solamente las personas que están habilitadas puedan ingresar en estas combis. Esta misma aplicación que tienen todos nuestros conductores genera seguimiento, entonces la persona se acerca a la parada, obviamente ya atendiendo
a saber cuándo el bus se está acercando y genera el control de acceso que nos permite a nosotros bajar el presentismo y eventualmente liquidarle en título de cuenta corriente al cliente por los asientos efectivamente consumidos. De vuelta, la forma de implementar esto es de acuerdo al cliente. Se puede establecer que paga solamente la empresa, que la empresa subsidie una parte del pasaje y la otra la paga el empleado, o que 100% la paga el empleado con su tarjeta de crédito a partir de los asientos que va comprando. ¿Cómo se desarrolla la demanda de un lugar? Bueno, esta es una primera imagen que nos permite a nosotros identificar dónde están los puntos de alta concentración de operarios que vemos en el parque industrial. Cada uno de estos puntos van desarrollando rutas. Las rutas en general no tienen más de 1 o 2 paradas, dependiendo de la demanda. Los vehículos se pueden habilitar al 60 o al 80% de ocupación. En algún momento CNRT permitió hasta el 60%, ahora lo llevó al 80% de ocupación. Esto también se puede establecer de acuerdo a los protocolos que quieran de alguna manera implementar las empresas y se puede encontrar un punto de acuerdo. La idea es que obviamente este servicio les sirva a todos. Y se van habilitando, obviamente, con los recorridos, con horarios que tienen que ver con las entradas y salidas de la planta o empleados de mantenimiento o administrativos. Este bosquejo es inicial. La idea es, obviamente, nuestro ruteo es dinámico y a partir de la demanda y de las sugerencias que van generando las empresas se pueden generar, obviamente, nuevas rutas o nuevos horarios. ¿Qué pasa? Obviamente el modelo se sostiene a partir de una determinada ocupación. Siempre que exista una ocupación mínima del 50% del vehículo, se puede mantener la ruta online. Si eventualmente la ocupación baja, dado que el valor del pasaje va a ser económico y requiere obviamente que haya ocupación del vehículo, esa ruta se puede dar de baja o eventualmente alguna empresa podría subsidiar el mínimo de pasajes porque le rinde mantener una ruta habilitada versus la alternativa de tener remises o tener que resolverlo de otra manera. O sea, en ese sentido también lo manejamos con flexibilidad. Nuestra idea es lanzar este servicio para el parque lo antes posible. Nos queríamos hacer acercándonos a partir de la cámara y de que realmente tener una retroalimentación previa a este lanzamiento, cosa de entender cuáles son las necesidades y qué deberíamos ajustar, obviamente, de nuestro modelo. Pero bueno, la idea es que la empresa no se tenga que ocupar de la movilidad, sino que tenga una alternativa de movilidad para acercarla a sus empleados o para plantear su política de movilidad y eventualmente poder desligarse de esta situación, como se desligaría una empresa del centro, porque sabe que existe subte, tren y transporte público que abastece, obviamente, donde está el edificio, ¿no? Así que no sé si me olvidé de algo, creo que cubrí casi todo el espectro. Obviamente esta presentación va a estar al alcance y describe un poquito más en detalle cuáles son los beneficios tanto para el usuario, brindamos atención 24 horas, digamos, es una plataforma de movilidad hecha y derecha que además de lo que le acabo de describir, cuenta obviamente con la atención y con las cuestiones de calidad y de protocolo que tiene que cumplir, que seguramente lo van a poder leer y recorrer. Pero lo que más nos interesa en este modelo es si este modelo que creemos, con el cual empezaron a operar algunos lugares en Latinoamérica y queremos ser nosotros los que lo vamos a desarrollar acá en Argentina, como lo estamos también extendiendo a Chile y a Perú. Queremos saber si este modelo, cómo lo recepcionan, qué les parece y de alguna manera cuáles son los cuestionamientos que le pueden hacer, cosa de que si realmente hay un interés genuino, poder hacer esto en forma conjunta y que sea, yo creo, una solución para un lugar remoto de alta demanda de pasajeros y donde obviamente el traslado me parece que es un eje fundamental a la hora de plantear todo lo que tiene que ver con las rutinas de la planta y la puesta en marcha de una operación de la planta industrial, ¿no? Bien, bueno, a mí, por lo que yo escuché, clarísimo, debe haber unas 35 preguntas más o menos para hacerte, pero bueno, que arranque alguno con alguna pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Muy interesante lo que estás mostrando. Nosotros somos una empresa de 100 personas aproximadamente, con mucha población de Derqui, que es una zona... Bueno, ustedes en el mapa lo tenés identificado. Tal cual. La pregunta es, cuando el vehículo con personas de diferentes empresas va llegando al parque, ¿cómo imaginás esa distribución? Porque si bien suponete, si tenés personas de 5 empresas distintas o 6 empresas distintas,
bueno, ¿cómo elegís a quién dejar primero? Porque parece Bueno, que no, pero ahí podés tener casi, no sé, media hora entre hacer toda la vuelta, ¿no? Bueno, es un buen punto. La realidad es que nuestra plataforma hace un poco el ruteo dinámico y trata de ser eficiente tanto en origen como en destino. Y de buscar Por eso nosotros le mostramos puntos y no rutas, porque en definitiva, cómo rutea el sistema es algo que queda a discrecionalidad de la plataforma y le asigna al chofer la manera en la que va a generar la ruta. Lo importante es saber que vamos a cubrir estos puntos y no que tal vez va a parar en el medio. Si paramos en el medio es porque existe una parada de alta demanda y efectivamente se va a desarrollar también. Ahora bien, respecto de cómo vamos a hacer, digamos, los drop-off, de alguna manera, o las diferentes paradas que tiene que haber, acá hay dos alternativas. O que dentro de la misma camioneta se definan 2 o 3 destinos que sean... que tiendan a ser eficientes y no perder más de 10 minutos en lo que sería el arribo a destino. O la otra alternativa que estamos pensando es poner un circular interno. Una serie de circulares si la demanda es muy alta, dado que hay mucha gente al mismo horario, que eventualmente este vehículo llegue a un punto central, tal vez la estación de servicio o el shopping, y ahí eventualmente haya 2 o 3 combis que básicamente estén girando, acercándose a los diferentes puntos. Tanto combi, o mejor dicho bus, como también remises, dado que nosotros también tenemos mucha demanda de autos de remis, podemos desacoplarlo en una serie de puntos para que esto sea más eficiente. No es algo que está cerrado, están identificados los puntos, por eso pusimos varios puntitos negros dentro de lo que es el parque. Es una parte de la logística que previa al lanzamiento tenemos que resolver. Ok. Y engancho con otra. En el punto de partida, por ejemplo, imaginemos Derqui. O sea, no es un servicio puerta a puerta, estamos hablando de un punto de encuentro, por ejemplo, la plaza. No sé si hay Correcto. plaza, digo, la plaza, con el... Sí, en general, lo que son los suburbios, lo que nos suele pasar es que en general en el suburbio hay 2 o 3 puntos que son los comunes, a veces es 1 o a veces es 2 o 3, y en general la gente tiende a acercarse. No es un servicio puerta a puerta porque no le rinde a nadie. Lo que uno tarda en circular en estas zonas termina siendo digamos, una situación que se desaprovecha en tiempo de viaje y que no tiende a ser eficiente. Así que en ese sentido sí se encuentran 1 o 2 puntos para levantar dentro de lo que es este suburbio y la gente se tiene que acercar, sin duda. Okay, bien. Lo bueno a esto es, o si querés, el beneficio, la contraparte de este beneficio, primero que en ese sentido somos flexibles y muchas veces los propios pasajeros son los que te tienden a recomendar otro punto al definido inicialmente. Te dicen, mirá, en esta zona es más inseguro, acá hay digamos, una luz o hay un determinado punto que nos permite estar más seguros, o del otro lado o hay un corte y ese punto se redefine más allá de nuestra sugerencia inicial. Y lo otro es el tracking. Uno puede ver cuando el vehículo está a punto de llegar o ya está en viaje, lo que te permite a vos calcular tu momento de ir acercante a la parada para no perdértelo ni estar esperando 20 ni 15 minutos en situaciones donde a veces hace frío o a veces obviamente es de noche, etcétera, etcétera. La idea de ese punto de poder mirar en el mapa cuando se está acercando mi bus hace que uno pueda ser más eficiente con el manejo del viaje, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta o voy mechando yo? Dale, dale. Alejandro. A ver. Sí. Claudia, adelante. Te quería preguntar sobre el tema de la capacidad, por ejemplo, de las combis, o si hay micros también. ¿Cómo sería? Mira, a nosotros nos gusta trabajar con combis. Trabajamos en general con Sprinter de 19 asientos. Por muchos motivos. El principal es porque dentro de lo que son los diferentes segmentos de vehículos, en la Sprinter de 19 asientos o en el vehículo de 19 asientos, uno encuentra mucho más prestadores independientes. La masa es mucho más rica que lo que pasa en vehículos de 24, de 36 o de 45 asientos, donde uno ya tiene que apoyarse en operadores más tradicionales con menos flexibilidades para trabajar en este tipo de servicios. Entonces, el 95% de nuestros servicios van a estar, obviamente, apalancados de estos vehículos, donde son prestadores que tienen, en general, ellos mismos manejan su propio vehículo o a veces tienen 1 o 2 y contratan una serie de choferes. No deja de ser más allá de ese número. La otra variable que también permite que este modelo crezca y que tenga escalabilidad
es que son conductores que están muy afectados por el turismo. Eran personas que vivían mucho de hacer contingentes, de hacer eventos, del traslado de personal tal vez al centro, que obviamente por cuestiones de pandemia hoy están realmente terriblemente afectados. Entonces, por un lado, nosotros vemos de que hay una necesidad de remises exponencial sobre una oferta terriblemente limitada, y después vemos otra oferta, que son los vehículos de 19 asientos terriblemente golpeados por esta situación, que no tienen una plataforma en donde puedan ofrecer sus servicios de acuerdo a la necesidad actual, y que están con mucha flexibilidad y mucha versatilidad para empezar a trabajar inmediatamente. Entonces, es una situación ideal para lanzar un servicio actual. Hay gente dispuesta, hay vehículos, digamos, hay activos, y hay una demanda necesaria, y las empresas además buscan eficiencia, tanto en encontrar alternativas, porque tal vez yo como empresa chica no puedo poner este servicio porque, digamos, no me da el ruteo, somos muy pocos, o si no el contrato es muy caro, o por otro lado, porque efectivamente están tratando de bajar el costo, ¿no? Porque eventualmente estaban pagando 40, 50, 60 mil pesos por operario, incluso en algunos casos más, y acá estamos hablando de que tal vez por mucho menos de la mitad de ese valor podríamos eventualmente lograrlo. No les quiero decir una cuestión de pricing actualmente porque no la tengo cerrada, pero para darles una idea, un pasaje en un charter que va al centro, o sea que estamos abasteciendo zona céntrica, del oeste, del sur, de zona norte. Tincho, ¿me podés contar cuánto era, en cuánto quedó actualmente? ¿Me repetís? La pregunta. ¿En cuánto está el pasaje que estamos vendiendo actualmente al centro? 2.90. 290 pesos por tramo. Hay que estudiar cuál es la distancia promedio de las rutas y hacer alguna que otro ajuste en la ecuación, pero cuando uno hace 290 pesos o el doble, la ida y vuelta, comparado contra lo que es, no llega a ser ni un mínimo de remis, como para establecerle, como para ponerle un punto de comparación. Y cuando hace la misma ecuación sobre contratos de charters o de contratos de combis actualmente, dividido la ocupación real, porque ahí uno tiene que dividir por los asientos que efectivamente consume, te da un costo per cápita muy elevado. Entonces la idea es que sea muy competitivo en precio, sin duda, y que la empresa pueda establecer dónde quiere, de alguna manera, dónde quiere pararse. Y para eso necesitamos vehículos que tengan flexibilidad, que tengan versatilidad, que se puedan deshabilitar o habilitar rutas constantemente, y es necesidad contar con una oferta dinámica. Y esa oferta son estos vehículos de 19 asientos, que son el principal caballo de batalla hoy para desarrollar lo que llamamos nosotros un marketplace, como fue en algún momento Uber en remises, pero en este caso desarrollado sobre combis y dentro del marco regulatorio que establece, ¿no?, la Comisión Nacional, ¿no? Bien. Claudia, ¿alguna duda más? No, ninguna. Perfecto. No sé si nos quieren contar por ahí, para no hacer preguntas que por ahí son muy básicas, pero contarnos o describirnos un poquito. A ver, ustedes mencionaron, ejemplo, no sé si nos quieren y nos pueden contar, ¿no? Porque por ahí son temas internos de las empresas. Pero en el caso de Kimberly, Sí. ahí ¿qué situaciones tienen ahí? ¿Es cómo lo contrata la empresa para todo el personal y listo? ¿O tienen distintas variantes? No, digamos, todas estas empresas tienen contratos dedicados. Tienen una serie de rutas. Tienen una serie de rutas en donde básicamente cubren diferentes ramales, dado que son nóminas chicas. Digamos, para hacer un ruteo bien directo necesitas miles de personas. Cuando vos te vas a cientos, digamos, las rutas terminan siendo muy cuasi puerta a puerta o relativamente puerta a puerta. Y tienen contratos fijos, no sé, 2 buses de 45, 3 combis de 19, 2 de 24, que van recorriendo en los diferentes horarios. En general tienen los 3 turnos habilitados, van recorriendo estos diferentes lugares, levantando pasajeros en forma 100% dedicada. Entonces vos decís, no sé, gasto 1,5 millones de pesos por mes, termino trasladando, no sé, 60, 70 personas en promedio, bueno, ¿cuánto estoy gastando per cápita? Y esos son un poco los números que a veces asustan, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hoy no tenés empresas que estén haciendo ¿El compartido? El compartido. No en el parque, digamos, la idea, digamos, esto lo comercializamos. Nosotros vamos a lo que hacemos es identificar clústeres de alta demanda.
sea, no sé, zona norte Munro, por ejemplo, que tenés Urbana, tenés el edificio Unilever, tenés DirecTV, tenés el edificio SAP. Bueno, es un clúster de alta demanda. Una vez que identificás ese clúster, ruteás. Decís, bueno, ¿dónde están los principales puntos de concentración de gente que hacen in-out todos los días? A partir de ese ruteo, haces una propuesta de rutas y salís a capturar diferentes alternativas con los clientes actualmente. Tanto sea venderle a los pasajeros en forma directa, que en este caso no hay, porque con la cuarentena básicamente eliminó que las personas paguen por su traslado. Las empresas están haciendo cargo básicamente del traslado, producto del contexto. Entonces se le acercamos a las empresas y le decimos, esta es la alternativa para que vos puedas acoplarte a una movilidad donde tal vez estás pagando, vamos a hacer un número muy en el aire, ¿no? Pero si son 290 por, suponiendo que fuera todos los días, que no es el caso porque ahora con la situación de home office obviamente es mucho más flexible, pero ponele que fuera todos los días, estamos hablando de 44 pasajes cuando iban todas las semanas, estás hablando de 12.000 pesos mensuales. Entonces, asumiendo que fuera todos los días o menos, por 12.000 pesos mensuales vos podés traer a la persona a trabajar en un costo que todavía es relativamente mucho más económico que si eventualmente tenías un charter dedicado, porque tal vez pagabas el doble, porque la combi iba al 50%, porque el prestador del vehículo te ponía el vehículo a disposición para hacer un traslado a la mañana y uno a la tarde y después no lo usaba más. Entonces, ¿qué pasa? Vos estabas pagando la amortización del vehículo, el salario del chofer, el seguro en un tramo de 20, 30 kilómetros, 50 kilómetros diarios, todo en un mismo contrato, dividido la cantidad de empleados que lo usaban. El costo era altísimo, pero no había otra alternativa. Mientras vas charlando, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, no somos, bueno, sí, compartimos algunos accionistas, en el caso de Saladillo. Y, por ejemplo, ellos tienen casi 400 personas, nosotros tenemos 100, o sea, ahí tenés ya por lo pronto 500 personas que se mueven de las mismas zonas y en los mismos horarios. Capaz que con esas dos empresas podés ya ir armando una ruta. Con esas dos empresas seguro. Porque eso facilitaría la distribución al momento de llegar al parque. Porque serían por ejemplo, serían dos bueno, puntos de arribo. En el momento que uno hace una reserva, uno elige, digamos, uno puede definir Parque Industrial del Pilar o puede definir una serie de puntos dentro del Parque Industrial del Pilar. A la hora de conectar origen con destino, a la hora de nosotros asignar un vehículo, vamos a tratar de que ese vehículo tome los dos puntos en consideración a la hora de asignarlo. Entonces, de esa manera, obviamente, eso le facilita muchísimo el tema de lo que sería el tiempo de viaje y eventualmente el dejarlos en el site de destino. Eso sin duda, y no me preocupa. Lo que más quiero trasladar es que cuando uno habla de 500 personas, el ruteo es mucho más eficiente, pero si yo hago 5.000 personas, por extrapolarlo, tal vez hago un punto a punto desde Derqui directo, sin parada, a 2 o 3 diferentes, o sea, tengo 3 buses o 4 o 5 que salen solamente de Derqui y van a diferentes puntos del parque. Sí, eso es a medida que va creciendo. Entonces, no necesito que haga, no sé, José Cepaz de Derqui. Ya no necesito que pare el de José Cepaz en Derqui, porque en José Cepaz, otra vez, tengo 4 o 5 buses para ir directo. Eso es lo que te permite cuando uno, de alguna manera, amplía el escenario de demanda. Y el Parque Industrial del Pilar cumple ese requisito. Yo te digo, en lo personal, lo veo muy interesante realmente, pero post pandemia. O sea, si bien vos lo estás planteando para este momento, pero creo que el tema ya de por sí, el tema de compartir vehículo con otras empresas, con gente que no se conoce, ya ahí te pone un pero, ¿viste? Y el tema de, bueno, hoy nosotros tenemos remis puerta a puerta, que es una cosa descabellada, inclusive en algunos recorridos con un solo pasajero. Tal cual. Es de otro planeta, digamos, ¿no? Es insostenible. No sé, bueno, aprovecho para te preguntar. cuento algo, Guillermo, que de una experiencia de un cliente que nos decía lo mismo, porque muchas empresas tienen el tema ese. Nosotros tenemos, la mayoría de nuestros clientes son del ámbito corporativo, y lo que termina pasando al final de cuentas es que la gente no se conoce aún siendo de la misma empresa. Entonces, la idea de que no son conocidos, es muy raro que en empresas de mucha gente
se conozcan. Entonces ahí la barrera de alguna manera no es un límite eso, que no se conozcan. Y por otro lado, nosotros relevamos el protocolo, en el caso de la pandemia, nosotros relevamos el protocolo COVID de todas las empresas y las ponemos a disposición de las otras que están compartiendo. Entonces, cuando miramos el grupo de empresas que comparten las rutas, vemos que el perfil de cuidados, el perfil de gente y el perfil, si se quiere, bueno, en general, ¿no? De la gente que termina compartiendo las rutas es similar, es todo lo mismo. Entonces queda, si se quiere, de un lado de la idea solamente de que sos de otra empresa, ¿no? Al fin y al cabo los que comparten son Igualmente, para agregar algo en ese sentido, es verdad que hoy yo suelo tener una discusión con los clientes saludable, ¿no? Pero siempre en el mismo sentido. Yo siempre siento de que se define todo dentro de cómo va a operar la planta, se define todo y se asume, de alguna manera, se deja la movilidad para el último paso. Y muchas veces yo les digo, si ustedes tomaran en cuenta la movilidad como factor de decisión del horario de puesta en marcha, de cómo armar las líneas y una serie de variables adicionales, no saben cuánta eficiencia se podría generar. Ojo, desconociendo obviamente lo que, digamos, las cuestiones que hay del otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy todas las empresas nos están pidiendo lo mismo, que es un poco lo que dice Martín, en términos de protocolos todas nos están pidiendo lo mismo, y entiendo que hay algunas que tienen la billetera un poco más holgada que otras de acuerdo al contexto actual. Pero hay empresas que empezaron a operar con remises dedicados desde marzo. Están a punto de cumplir un año. Llega un momento que el presupuesto no está aguantando. ¿Y qué hace el cliente? Me dice que nosotros también proveemos remises, me quiere ajustar de tarifa. Y yo lo que le digo es, si yo bajo la tarifa, llega un momento donde no puedo retener al conductor, él no es un empleado, es un independiente hoy. Y queremos que sea un independiente para que no haya contingencias laborales, para un montón de aspectos. Entonces, la tarifa no es el factor que hace la eficiencia, me lucho mucho con los compradores. Yo lo que les digo es, yo quiero que ustedes gasten lo que tienen que gastar, pero necesitamos ser más creativos en qué es lo que ponemos a disposición. Y tengo otras alternativas, con distancia social, con sanitización, con todos los corredores. Si vos me decís, hoy me querés poner 4 o 5 buses dedicados, tengo buses dedicados. Yo a las empresas en general les hacemos un diagnóstico, nos pasan la nómina, nos pasan las rutinas y tratamos de decirle, bueno, te complemento con 2 vehículos, 3 H1 y 4 Sprinter. Armamos situaciones dedicadas, sin duda, pero van a pagar un contrato fijo que probablemente sea más eficiente que el remis dedicado, pero no va a ser el punto de eficiencia al cual queremos lograr. ¿Cuándo es el momento de lanzarlo? Y bueno, es parte de esta conversación con ustedes. Lo bueno es que tenemos respaldo, digamos, que queremos llegar, que vemos el potencial y que creemos que es un servicio disruptivo. Si es en enero, febrero, en marzo o en junio, bueno, será cuestión de entender ya una semántica más particular, o tal vez nosotros asumir el costo de ir con un pasaje económico y esperar a que se vayan acoplando en la medida que estas cuestiones se vayan conversando internamente en las empresas. Pero la idea es llegar, porque creemos que, perdón, sí. El que llega primero tiene una oportunidad tal vez de abrir un poco la creatividad de cómo plantear esto, pensando en que tal vez sea un año, ojalá que no, pero todavía complicado en la primera parte. Sí, te escucho. Sí, perdón, Damián Fatore te habla acá de Goodrich. No, yo creo que mi cercanía a la reunión tiene que ver con esto último que decís vos. Nosotros estamos desde el mes de marzo claramente con remises para aquellas personas que en su momento se movilizaban en transporte público hasta el punto de la parada. Nosotros trabajamos con Transporte Serrano, en 2, 3, 4 localidades que vienen con un recorrido lineal a la planta, y por supuesto a partir de marzo mucha gente que tomaba un transporte público hasta la parada o que venía en su propio vehículo vio también una oportunidad, lamentablemente, dejó de venir en su vehículo y nos empezó a pedir obviamente el transporte y tuvimos que hacerlo con remis. Por supuesto que me interesa muchísimo probar me parece interesante la propuesta, básicamente, de reemplazar hoy los remises con esta modalidad. Lo único que me hace ruido es, como me imagino muchas industrias, nosotros tenemos un proceso continuo, de mañana, tarde, noche, y que la gente tiene que llegar menos cuarto a la planta, cambiarse y tomar el puesto de trabajo. Un micro nuestro que no llegue a horario se para la inyección de la línea, se para la producción, y entonces la verdad que no,
ahí es lo que a mí me hace ruido, digamos, si tengo 20, 30, 40 personas trasladándose en un servicio que no tengo contratado directamente a todo el personal, donde yo tengo quizás, o tengo más seguridad, o me da más seguridad hoy en día, me da miedo eso, digamos, de que por ahí no me lleguen las personas en horario, o por transbordo, o por cómo resolver si te rompe un vehículo, o te dio la capacidad, se te superó la capacidad y tenés que mandar otro, entonces va más atrasado. La verdad que 5 minutos para nosotros puede ser muy duro. No sé si se entiende, digamos, la preocupación de este lado. Me parece que la propuesta es muy buena, superadora sobre todo en los costos para quienes trabajamos con remises. Insisto, remises durante en pandemia. Entiendo que superada la etapa de la pandemia volveríamos a la normalidad, y aquel que tenía miedo, nos apareció gente que, no, mirá, de noche yo me muevo en remis por mi cuenta, o me llevaba a alguien en el auto y ahora no me puedo subir a un transporte público, entonces tengo que poner un remis. Bueno, dos cosas. Respecto a esto último que decías. Si mañana el transporte público vuelve a ser una alternativa para todos, la idea de nuestro servicio es que pueda seguir siendo, que tenga un valor que permita pensarse como un diferencial al transporte público, pero no en lo que es un remis dedicado. Cosa de que si eventualmente la empresa quiere subsidiar una parte de este pasaje para decirle, mira, no te querés ir en transporte público, pero tenés esta alternativa y hasta acá llego, o simplemente extenderlo y que sea el empleado el que de alguna manera tome la decisión a la hora de eventualmente tener una mejor calidad de traslado, porque llega más directo, por la calidad del vehículo, porque tiene tracking, por, digamos, las cuestiones que nosotros vamos a querer privilegiar en esta plataforma. Respecto de lo primero, te entiendo 100%, me pasa con todos los clientes, y me está pasando hoy de llegadas tarde con los remises, porque ¿qué pasa? Me dicen la línea de producción de la semana que viene, me mandan a pedir 40, 50, 60 remises, todos a determinado horario, y no hay capacidad, y no aceptan que no la haya. Entonces yo les digo, tengo los dos efectos, quieren que haya 100% de cobertura y 100% de puntualidad. Dos efectos que de alguna manera compiten. Para yo ser más puntual, tengo que tomar menos servicios y poder tener mayor elasticidad entre cada vez que voy dejándonos gente. Entonces, la problemática la conozco de punta a punta. Lo bueno que tiene la combi es que una vez que entendimos el tiempo de viaje, una vez que dimensionamos los horarios de arribo, es un servicio fijo, que salvo que haya un inconveniente, no tiene sorpresa. Esa es la primera variable. Siempre nuestros servicios son 10 veces más puntuales cuando uno va a la combi que cuando uno compara contra el remis. El remis es de asignación inmediata, aunque uno lo haya reservado 4 días antes. En las últimas 2 horas se salen de acuerdo a los autos que hay y dónde están, es como uno los emite los viajes y efectivamente se cubre. Y tiene que estar muy elástica la tarifa para que haya mucho margen entre viaje y viaje, cosa que hoy no la hay. Entonces, el primer punto es este. ¿Cómo abastecemos nosotros pinchaduras, inconvenientes? Primero tenemos combis de backups, por suerte en este momento nos da la espalda. Ahora, si quieren, le voy a contar un poco de la historia de Viapool, como para entender por qué estamos haciendo esto. Y por otro lado, la idea es acoplar nuestro servicio de remises también como si querés, como muletillas, como eventualmente manejar contingencias ante diferentes casos fortuitos que suceden, por suerte, no tan cotidianamente como uno querría pensar, pero suceden. Entonces, a partir de muletos, tanto en combis como en remises, nosotros salimos a cubrir esto, porque en definitiva, esto es como el subte, tiene que llegar o tiene que llegar, son líneas del metro. ¿Por qué les digo que hay espalda? Porque a lo largo de todo este último año, nosotros creíamos mucho en este modelo, salimos a buscar financiación externa, tratamos de realmente salir a apalancar la empresa en este nuevo servicio, queremos liderar en este servicio, y la idea es que abunde y no que falte. No es para nosotros una prueba piloto, es con lo que vamos a realmente enfocar nuestro presupuesto para tratar de abastecer esto como una solución de movilidad diferente. Creemos que el vehículo de alta capacidad, de una manera eficiente, utilizando tecnología, puede conectar 2 puntos en un ratio de costo que le sirva a todos y que evite eventualmente usar el uso del auto, que le compita de alguna manera a mi auto personal por los costos de viaje que eso tiene, y ni que hablar contra que la empresa pague un servicio dedicado. Obviamente el transporte público está subsidiado y es una situación difícil de igualar, pero si no estamos muy lejos de lo que vale un transporte público para abastecer
30, 40 kilómetros a veces de distancia promedio, creemos que va a ser disruptivo y por eso es que en este caso, por lo menos como parque industrial, como primera experiencia industrial, porque el foco estaba en los administrativos, como primera experiencia industrial va a tener todo nuestro apoyo. Y de vuelta, y a Jorge le dijimos, nuestra idea es extenderlo. Donde se cumpla el elemento alta demanda, las rutas son similares a todos. O sea, las rutas no tienen sorpresas. Yo veo los puntos ahí, Alejandro, la verdad que nosotros tenemos, te diría que en la mayoría de los puntos que mostrás, tenemos personas, digamos, que vienen de esa zona. Claramente tenemos sumar, 2, 3 personas en cada uno de esos puntos, digamos, que hoy vienen en remis. Entonces, bueno, para mí sería una solución, o por lo menos podría ser una solución. Nos interesaría bastante. Pero bueno, no sé qué fecha están hablando ustedes de lanzamiento. Parte de esto, o sea, para nosotros terminar la puesta a punto de este lanzamiento, creo que hay 2 variables que son muy importantes para nosotros. La primera es entender un poco los horarios de arribo, a ver cuánto hay de común o no entre las empresas. Si pudiéramos acceder a parte de esta información para tener una muestra, ya nos permite empezar a rutear y a ofrecer. Después, obviamente, en la conversación con cada cliente me dirán, bueno, mira, esto necesito ajustarlo y seguramente va a haber concordancia con otros clientes. O sea, en eso no tengo duda, pero entender esos horarios de arribo para nosotros es clave. Y lo segundo es, obviamente, tener algún sondeo respecto de los destinos o los orígenes que estamos planteando, que entiendo por lo que percibo de ustedes que es común a lo que ya habíamos relevado, pero que seguramente a la hora de publicar nos pidan, che, mirá, acá hay un punto que no lo veo en el mapa y me parece que es interesante, obviamente, desarrollarlo, a lo cual nosotros lo publicamos y lo ofrecemos y donde se cumple, obviamente, el requisito de ocupación, que no va a ser inmediato, no es que si no se llega al 50% no lanza la ruta, cada ruta va a tener sus 3 meses de madurez, quiero decir que nosotros la publicamos y va a tener 3 meses para lograr la ocupación, lo que nos va a permitir obviamente que todos se puedan ir acoplando, y obviamente la difusión de ustedes eventualmente para que sus pares de otras empresas se acoplen, porque es donde ganamos todos, ¿no? Tengo una consulta, Alejandro. Sí. Por ejemplo, el caso de Damián, que también es parecido al nuestro. Nosotros, previo a la pandemia, veníamos con un contrato de combi, con un trayecto no completo. O sea, en nuestro caso es de la estación de Pilar, es más corto. Pero, o sea, ¿cómo imaginás que la empresa, por ejemplo, la nuestra, lo de Damián, que ya tiene una cobertura no total, pero del 50% de la ruta? ¿Cómo, o sea, tenés que cortar el contrato con la otra empresa o se pueden llegar a complementar? Yo, digamos, en este sentido veo 2 escenarios. Yo creo que va a haber empresas en donde eventualmente van a tener que cortar, porque lo que le ofrecemos le cubre, y va a haber empresas que van a cortar parcialmente y van a dejar parte de ese presupuesto tal vez para empleados o zonas que tal vez es coyuntura propia de esa empresa, donde eventualmente les quedaron personas que vale la pena seguir trasladando y que no están concentradas en las zonas publicadas y que tal vez quieren hacer una ruta más específica para este grupo de empleados. Lo ideal, si esto funciona, ustedes no tendrían que tener ningún contrato más privado, salvo algún que otro remis para casos excepcionales. ¿Cómo va a ser esa transición? Me animo a decir que inicialmente las necesidades iniciales mandarán y habrá empresas que tomarán estas decisiones a partir de que vayan probando de que el servicio funciona, es estable y sigue existiendo, ¿no? Sobre todo cuando ya hay contratos de por medio más importantes y prestadores. Y no somos idiotas y sabemos que hay algunas personas que no le va a caer bien lo que vamos a hacer, pero bueno, creemos de que el camino es por acá, y si eventualmente hay lugar, los trataremos de acoplar obviamente a las rutas, porque nosotros, ¿qué comercializamos? Nosotros comercializamos rutas, no somos dueños de vehículos. Si en ese sentido hay lugar para que ellos se acoplen, creo que va a ser un win-win para todos. Claro, sí, entiendo. Es a ver, pequeño comentario, reflexión y volvemos sobre las necesidades para avanzar en cuanto a relevamiento. El tema del transporte en el Parque Industrial de Pilar históricamente, y me animo a decir aproximadamente, el 50% usa transporte privado y 50% usa público. ¿Por qué? Porque el transporte público nunca da abasto. Y además tiene sus particularidades, ¿no? No tiene ni ventanilla, ni
ni cortinitas en las ventanas los días de verano, o sea que te pega el sol. O sea, son datos, ¿no? Pero bueno, el costo y la posibilidad de ir a trabajar de muchos operarios es ese, y si no, usarán sus propios vehículos. O sea, con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero estoy haciendo un pequeño repaso de que sí o sí, cuando un parque está consolidado y tiene un montón de empresas, evidentemente es como que los dos mercados tienen lugar, tanto el público como el privado. El desafío acá es cómo el privado se puede optimizar, y me parece que a través del uso de herramientas y de un trabajo que tenemos que hacer todos, ese es nuestro aporte, digamos, nuestro aporte a nosotros mismos, digamos, ¿no? O sea, dedicar tiempo e informaciones. Yo me acuerdo una vez, otra pequeña anécdota, me acuerdo una vez que hay un ferrocarril, que es el ferrocarril Belgrano, que llega con pasajeros solo hasta uno de los puntos acá, que es Villarrosa, ¿sí? O sea que hay gente que viene de Capital y llega hasta Villarrosa. Y de Villarrosa se tiene que tomar 2 micros para llegar hasta el parque, 2 micros públicos, ¿sí? Porque no hay ningún servicio directo de Villarrosa al parque. Y esas cosas que parecen ser fáciles de resolver, cuando están las líneas, los recorridos asignados por la CNRT y para las líneas de transporte público, bueno, digamos, es muy difícil. Entonces, lo que digo es que el transporte público va a seguir siendo lo que es, porque además están subsidiados. Entonces, no pueden ofrecer mucho más que lo que dan. Entonces, esta tendencia que hay a optimizar los servicios privados por eso, el tema es ahora, vos dijiste recién, la tendencia va a ser a que las empresas dejen de tener contratos privados de transporte privado. ¿Eso vos lo ves porque en realidad lo va a terminar haciendo el empleado a la contratación? No, porque en realidad nosotros a la empresa no les vamos a ir a ofrecer un contrato de transporte. Ajá. Nosotros vamos a desarrollar un servicio de transporte al cual la empresa se puede suscribir en adquirir asientos, así como mañana podría pagar la suscripción del club. Digamos, el club o el Sport Club no se hizo para la empresa, sino que existe y te vende una suscripción o te vende de alguna manera un descuento o algún tipo de membresía. Esa es nuestra idea. Okay. Que en definitiva la empresa resuelva a título privado, o sea, privado y directo, sea en buses o en remises, lo que está fuera de los ramales que desarrolló, si querés, Viapool. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos como empresa es desarrollar líneas de subte en zonas donde debería haber tenido que estar el Estado, si se quiere. Y lo desarrollamos de una manera en la cual nosotros hacemos la inversión de poner todos estos vehículos a disposición a un costo que tenga sentido, en una curva de madurez tal vez mucho más adelantada, donde obviamente está la mayor concentración y el modelo tiene sentido. Lo excepcional seguirá siendo de resolución 100% privada. Pero nuestra idea es decir, acá van a llegar las rutas de subte, digamos, sea a título del empleado en forma personal o a título de la empresa, pero van a llegar porque existe la demanda, que debería haber sido en definitiva un análisis que eventualmente a la hora de plantear estos parques se tendría que también pensar, y por eso la idea es acercarnos a nosotros. La pata que faltaba es cómo llega toda la gente, porque le pusiste todo el edificio, pero tenés 2 líneas de colectivo y están estallados, ponele, ¿no? Entonces la empresa lo resolvió a título privado. Nosotros creemos que podemos acoplar una tercera alternativa que puede jugar y que va a tener la capilaridad en donde el modelo tiene sentido para nosotros y donde el precio tiene sentido para ustedes. Y el servicio, ¿no? Y la calidad del servicio. Lo que desborda de eso, si tenemos un empleado, en general Rodríguez, un maquinista que no puedes reemplazar, y bueno, tal vez será un remis, o tal vez será un bus de Serrano que hace General Rodríguez, Pilar y 3, 4 casas más en un horario, porque tenés, por ejemplo, tu rutina de planta tiene un horario específico que no se acopla a nadie, ponele, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estoy elaborando. Claro. Y eso siempre va a pasar, ¿no? Pero si de ese 50% que vos bien describiste, este 50% privado, el 30%, o mejor dicho, el 60% o el 70% de ese 50% se puede abastecer con rutas fijas en comercialización de asientos, yo creo que ganamos todos. Y ya ahí el costo y la eficiencia es un aprovechamiento generalizado, ¿no?
¿Cómo les parece, le pregunto ahora a los miembros del parque, cómo les parece que se puede hacer este relevamiento, este sondeo o esta... primero presentar el tema y segundo preguntar sin compromiso, por supuesto, decir, bueno, mirá, mis puntos mis posibles puntos de subida y de llegada al parque son estos y estos son los rangos horarios, que esa es la información que faltaría ahora por un lado. Después, eventualmente, la adhesión de las empresas o de las personas será, digamos, en cuanto a calidad y costo, pero digo, eso habría que relevarlo, por un lado. Y el tema es que por ahí lo que necesitas es explicar bien, bueno, claro. todo lo que Alejandro. Una idea que se me ocurre a mí. Porque por ahí se puede interpretar de que es una propuesta más de transporte privado. Sí, correcto. ¿Entendés? O sea, yo creo que si a nuestros colegas nosotros les explicamos que en realidad esto es una especie de combi compartida entre las empresas para optimizar asientos y optimizar costos. No es una propuesta más de transporte privado. Es un transporte comunitario, colaborativo, si querés, usando los términos modernos. Es un transporte colaborativo para las empresas del parque, digamos. Sería algo así. Tal cual. Si nosotros le explicamos eso a nuestros colegas, yo estoy seguro que muchos más se van a mostrar interesados. Por ahí no, obviamente, Jorge, vos mandaste toda la información, pero por ahí yo creo que hay que explicar, no es algo tan automático, porque imaginate que implica romper contratos que ya existen, no es algo que en 15 días... Claro. No, esto es un proceso. Y más, aún saliendo, pues yo tengo la expectativa de que este tema del uso del transporte público para los no esenciales termine ahora en 31 de enero. Te quiero creer, digamos. Eso por ahí nos va a acelerar un poco, o nos va a poner... ¿Puedo decir, Guillermo, eso? ¿Puedo decir que el 31 termina el no uso del transporte público para no esenciales? Yo creo que si eso es así, Alejandro, lamento decirte que me parece que va a ir en contra del proyecto, porque muchas empresas hoy, esto como lo veo yo, ¿no? Me parece que hoy lo que están buscando son alternativas a casi a la obligatoriedad que hoy tienen de trasladar a sus empleados en transportes privados, ¿sí? Y que lo están haciendo con transporte, con remise, básicamente. De hecho, nosotros teníamos micros y tuvimos que poner 3 empresas de remises, además de los micros que teníamos. Lo que busco yo es alternativa de esos remises, y justamente de romper con que no crear una cultura de servicio puerta a puerta que hay con remises, porque lo que todo el mundo va a querer es esa comodidad, ¿no? Claramente. Miren, le digo, como para que, digamos, la ambición es grande, pero los pasos son sólidos y tranquilos. Si solamente no tengo presente la cantidad de empresas que hay actualmente en el parque, ni la cantidad de operarios o eventualmente de gente que entra y sale, ¿no? Pero si solamente 4 o 5 empresas decidieran compartir un contrato de charters de lo que ya tienen, no de lo nuevo, no de lo de la pandemia, porque después tenemos proveedores de mantenimiento, digamos que todos están necesitando y eso realmente genera una situación complicada. Porque además, aunque se habilite, después habrá que ver los protocolos que decide cada empresa de cuál va diciendo sí, pero se habilitó, pero todavía me contagia la planta y paro la planta, entonces igual le sigo pagando el transporte. Pero bueno, decisión de cada empresa. Pero con que nosotros tuviéramos 4, 5, 6 clientes que eventualmente desacoplaron sus contratos o están en vías de renovación de su contrato de transporte, porque licitan y cada X cantidad de tiempo obviamente cambia, o eventualmente cambia, y se acoplan a nuestro modelo tiene que hacer un primer paso, ser entendido, digamos, ser expresado, y tiene que existir como una alternativa. Si se acoplan 10, 20 o 5, ojalá que no se ocupen todos a la misma vez, porque probablemente tengamos otro problema, que sea el de implementar todo esto a una velocidad a la cual tal vez no estemos preparados. Pero con que ya empiecen a llegar rutas, pues de hecho ya tenemos rutas, pero tenemos rutas dedicadas. Si empezamos a abrir estos asientos, pues de hecho ya tenemos asientos libres, y agarramos a nuestros clientes y decimos, liberame algunos asientos, y yo ya puedo acercarme a Isoland, a Woodbridge, etc. Y decirle, che, tengo estas rutas y tengo estos horarios.
¿Querés sumar gente? ¿Querés subsidiar algo del pasaje? ¿Querés comunicarse a los empleados y que ellos lo usen? Para nosotros ya es un paso. ¿Qué es lo que qué es lo que pretendemos de esto? Porque obviamente después era tarea de Martín visitarlos a todos y comentarles y después dar una segunda vuelta y contarles otra vez cuántas rutas nuevas agregaron, cuántos horarios nuevos empezaron a generarse y distintas alternativas. Decir, probalo gratis, si nos da el presupuesto, probalo gratis un mes. Ahorrate los remises de este mes, o sea que gratis contra, en lugar de mandarlos al transporte público, querés probar esta solución 30 días. Digamos, hay diferentes estrategias comerciales, pero lo importante es que vamos a llegar con algunas rutas y con algunos horarios. ¿Qué nos interesa? Que esas primeras rutas o esos puntos que nosotros les compartimos y los horarios que no les compartimos y que vamos a definir tengan sentido de primera mano, por lo menos, ¿no? Y cuando lo vean me digan, che, me copa, me interesa, como dijeron, colaborativo, comunitario, pero si no llega 5 menos cuarto no tiene sentido. Entonces, bueno, en lugar de salir a publicar 6:30, publiquemos 5 menos cuarto, para que ya, de alguna manera, ese primer approach tenga más fuerza. Y después será una tarea comercial en donde si ustedes nos quieren apalancar, porque de acá a 2 años reconvertimos la movilidad del parque, bienvenido sea. Ese es un poco nuestro espíritu, ¿no? Tratar de llegar con algo nuevo e ir acompañando la transformación. Porque si no, obviamente generas un caos y no le sirve a nadie tampoco. Okay. Si se extiende o no el tema del transporte público al resto de los empleados del parque, igual sigue habiendo remises por gente fuera de hora, sigue habiendo remises porque tal vez hay un rebrote y las combis. Mirá Serrano, uno tenía 3 combis con Serrano, con Tienda León, con todos los que hay, con Turismo Río. Pero eventualmente, en algún momento redujeron la capacidad. Entonces, si había alguna ruta con alta capacidad, hubo que poner 2 combis. O tal vez desacoplar 2. Che, ¿sabés qué? Esta ruta de Viapool me gusta. Voy a dar de baja una combi a Serrano o a Tienda León. Voy a probar con una, a ver cómo me va. Y tal vez con esa podemos iniciar un proceso de transformación. Y después, eventualmente, yo creo que, che, agregame otra, me sirve, mirá lo que estoy pagando por empleado, me bajó el P&L, digamos, tratar de trabajar en forma conjunta. Así que en ese sentido, nuestra ambición es grande, pero sabemos que es un proceso, es muy delicado la operación de planta, en términos de presentismo, en términos de llegadas en tiempo, en términos de contratos. Nadie se quiere quedar sin movilidad, eso lo tenemos claro. Hay una pata importante ahí que también es en términos gremiales, ¿no? Cada planta tiene sus sindicatos atravesados y cualquier cambio que genere algún conflicto gremial va a jugar en contra también. Pero bueno, sin duda, cada uno sabrá. Sin duda. A mí se me ocurre que podemos hacer una consulta piloto por sector del parque. O sea, agarrar la calle 4, porque sería como en esos puntitos negros que estaban en el mapa, claro. Son todos puntitos juntos, ¿no? Claro. Y preparar un lindo sondeo que no sea muy complejo. Sí. Es decir, perdóname, Jorge, sí. Disculpame la interrupción para que no se me vaya, pero a mí me pareció muy interesante algo que dijo Alejandro de que llegar al parque y a partir de ahí quizás distribuir, porque vos pensás que tenés para la calle 22, ¿no? Que hay 6, 7 empresas. Tenés personas que vienen de distintos puntos, no tenés creo que era, nosotros tenemos en Moreno, tenemos en Don Torcuato, de distintos lugares. Llegan al parque, ¿sí? De distintos lugares, pero después tienen que ir a diferentes empresas o zonas. Me parece que lo óptimo es, ahí sí, agruparlos. O sea, pues vas a venir de lugares diferentes y después agruparlos por zonas dentro del parque. Tal cual. Sí, que en definitiva ahí la reserva será mucho más simple, simplemente tendrá el cartel de calle 22. Exacto. Inmediatamente conectás y va y viene, y el modelo lo banca, digamos. Es parte, lo que no paraste en todo el recorrido, digamos, te permite hacer un transbordo en el shopping, ¿no? Por decir algo. Yo creo que en ese sentido, Tincho, si te parece, si armamos una pequeña presentación comercial bien intuitiva de 2 o 3 páginas, ya publicando algunos puntos, algunas rutas, si ustedes nos ayudan a definir tal vez algunos horarios iniciales obvios, que consideran tal vez más obvios, podemos hacer un acercamiento nos están acercando un ruteo compartido de charters, ponemos una fecha tentativa de lanzamiento, si hay alguien que se quiera acoplar o conocer más, coordinar o ya simplemente hacer un pasamano con Martín para hacer una presentación o un nuevo grupito de
esto lanza. Ya, digamos, una presentación más comercial, incluso con precio. Yo creo que ya estamos un paso más adelante. La fecha de lanzamiento, la verdad que es algo que vamos a definir en las próximas semanas, porque todavía hay necesidad, y no nos preocupa que los vehículos todavía vayan, digamos, algo vacíos. Lo importante es que lo prueban, y que cuando lo vean, sepan que pueden contar con ello, y sí que eventualmente encontrar ese mecanismo de algún newsletter que se va girando, donde se publica una nueva ruta y un nuevo horario, cosa de que, digamos, esta idea de que se cuenta con esta tercer vía de transporte ya está accesible. Después es una cuenta corriente, un reporte por centro de costo, por recurso humano, de cuántas reservas hubo, una liquidación al valor del pasaje y el pago. No tiene mucho fantasma. No sé, Guillermo y Claudia, digamos, pero nosotros tenemos horarios de 6, 14 y 22 horas, digamos, de lunes a sábados. El más tradicional, creo yo, lo que pasa es que no sé el resto de las empresas. Sí, nosotros tenemos de 7 a 16 y de 21 a 06. Ese también cambia. Sí. Sí, lo que pasa es que tenemos también gente que hace extras y ahí también te cambia todo. Bueno, las extras siempre van en remis, pero si la demanda de extras es tan amplio, se puede incluso hasta tener rutas para horarios extra, ¿no? Que salgan una vez por hora. El costo del vehículo es en el primer viaje, porque ahí tenés de alguna manera que ya ahí pusiste a disposición un chofer, pusiste a disposición el vehículo. Después, si encima tienen turnos donde la combi puede ir y venir y hacer un nuevo ruteo, hace más versátil el modelo. O sea que en ese sentido, ya que haya 3 turnos, obviamente es mucho más sólido. Y después hay contraturnos o horas extra, nos permite crecer, obviamente, mucho más. Y si no, bueno, los remises los vamos a seguir teniendo y podemos acoplar el servicio de remises como una alternativa más para pedir con la app. Tenemos autos en el parque todo el día. Y bueno, que siempre esté esto a un costo tal vez que tenga más sentido, producto de la solución general que estamos brindando. Si van a hacer una presentación ahí, Martín o Alejandro, me parece que el tema de la app y el ruteo, me parece que claramente eso le da un valor agregado. Hoy la gente por temas de seguridad todo el tiempo nos pide por favor saber bien el horario exacto que llega muy sobre el límite a la parada por temas de seguridad o de inseguridad, ¿no? Con lo cual eso me parece que es un agregado de valor recontra importante. No, y sobre todo después van a tener una auditoría, porque después me quedé dormido, pero en realidad la combi no llegó, nosotros tenemos tracking de todo el vehículo, entonces se puede entender si el empleado se acercó o no se acercó, si el vehículo estuvo o no efectivamente en el horario. Lo mismo con los remises, que tenemos el tracking cuando llega el remis a la puerta del domicilio, para que efectivamente se constate dónde estaba. Creo que se puede construir un montón. Lo importante es probarlo y que les empiece a ser útil en algunas rutas y que tenga la difusión correcta. Nosotros le tenemos mucha fe al punto y creemos que se puede eventualmente extender a otros puntos también. No, de movida, Damián, es una propuesta diferente porque ya de por sí contar con una herramienta de geolocalización donde vos estás en la parada y estás viendo el dibujito de la combi llegando, ya es un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? O sea, totalmente. No estás diciendo, bueno, llegará o no llegará el subte que estará por allá, se rompió o no se rompió. Estás viendo en el mapita llegando el autito como lo ves cuando llega el pedido ya o el mismo Uber, ¿viste? Es algo en esa línea, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a ser interesante. Ojo, tampoco tenés que descartar el que hoy, nosotros por ejemplo, hoy tengo un muchacho que lo hablé ayer el tema, que hoy viene en su auto desde Derqui. Y nosotros inclusive le estamos pagando buena parte del combustible. Y me dice, che, no, la verdad que se me está haciendo insoportable el auto porque la nafta aumenta y se me desgasta. Claro. Esa persona, inclusive cuando te hablo post pandemia, ¿no? Él capaz que prefiere, si hay una ruta, claro, Derqui a la puerta de la fábrica, y capaz que lo paga él 100%, a eso me refiero. Sí. No hace falta que la empresa se lo pague. Nosotros queremos que la gente deje de usar autos, sinceramente. O sea, si cubrimos eso, que el auto es lo más caro, pero es lo más flexible.
si el servicio logra cubrir el segundo punto, porque el primero seguro va a ser más económico, pero si además logra hacerte sentir de que podés no contar con el auto y llegar, irte y venir con tu horario laboral, creo que se cumplió una de las máximas que buscamos lograr, ¿no? Vas a aliviar el tránsito, además. Bueno, además. Bueno, y después millones de beneficios obviamente detrás, en medio ambiente. Hay 20.000, Jorge, ¿hay 20.000 personas o no? Sí, 25.000. 25.000 es el número total que se maneja solo de personal de empresa. Después tenés todo un mundo de gente, de proveedores. Si vos te parás un día en la calle Petrel, que es donde entran y sale la mayoría, te vas a cansar de ver autos con una o dos personas, con asientos libres. No, y te digo más, o sea, nosotros cuando hicimos las presentaciones para las rondas de inversión y demás, que ahí es un poco también lo que quería contar Alejandro después, nosotros hablamos de desarrollo sustentable y de todo lo que tiene que ver con cuidado ambiental y demás, que es una temática que está sobre la mesa y te diría sobre la prioridad de muchas de las compañías del parque, y alinear este desarrollo o esta propuesta con esas iniciativas también es interesante. Y parece que no, pero cuando se lo plantean a los accionistas y a la gente de recursos humanos y a distintas áreas de las empresas donde están encargados de este tema, es importante también, ¿no? Entonces, tenemos este desarrollo, pero también se alinea con lo que estamos haciendo de desarrollo sustentable, de cuidado del medio ambiente y demás, ni hablar con lo que tiene que ver con... Hacemos, si les parece... Perdón, Martín. Jorge, sí, yo tengo que salir. Para ir cerrando, eso... claro. Para cerrar, ustedes entonces, Alejandro y Martín, pueden preparar algo, cuando lo tengan me dicen, si es la semana que viene, ordenamos agenda. Dale. Y hacemos una convocatoria general hablando de términos más amigables, como esto del transporte compartido, ruteos, presentación. Estaría bueno que presenten por ahí que se vea un poco la aplicación, cómo funciona, o sea, que la gente lo vea funcionando, entonces dice, bueno, ¿por dónde pasa? Si veo cómo viene mi horario y cómo puedo enganchar. Yo creo que le puede interesar a muchos, Jorge, no sé, Totalmente. A través de la reunión de relaciones laborales me parece que se podría presentar. Sí, avisen si hay de Capital al parque, que yo vivo en Capital. Va a haber de Capital. Bueno, listo, ahí está. Ahí no vi el punto, Alejandro, no vi el punto acá de Parada Robles, pero bueno, Capilla, toda esta zona acá atrás estamos olvidados, pero no importa. No va a llegar. En 25.000 personas es una fiesta de rutas. Mucho. ¿Qué te parece? Y creo que cuando uno va al análisis, digamos, debes tener un 60-70% de esa gente concentrada en radios de, no sé, 5 kilómetros, 4 kilómetros, en clústeres de 4 o 5 kilómetros. Transporte y seguridad privada son dos variables que las empresas gastan muchísima plata, porque no da abasto. Así que bueno, optimicemos. ¿Quedamos así entonces? Un placer, hablamos la semana que viene, muchas felicidades y gracias por el tiempo. Gracias a todos, feliz año para todos. Felicidades, gracias por el tiempo. Bye.